¿Qué tal, amigos nuestros de Mi TV y Noti Frontera? Seguimos generando información, pero sobre todo opinión a nivel de nuestro cantón, nuestra provincia, especialmente para conocer cómo va este tratamiento de esta pandemia, el virus del COVID-19, que nos mantiene en cierto modo preocupados. Las autoridades están buscando la solución, nuestros ciudadanos están cayendo en desespero ante este eminente cambio de comportamiento de la sociedad, porque al decir de algunos expertos, el virus de COVID-19 se quedará durante mucho tiempo. Y por eso hay realidades, comportamientos que deben de ser analizados, y qué mejor desde la perspectiva, desde el análisis profesional de un sociólogo como es Nelson Valencia, directo amigo desde hace mucho tiempo, pero más que eso, un excelente profesional que ha venido aportando en diferentes áreas para el engrandecimiento de nuestra comunidad esmeraldeña. Créame, Nelson, que es un verdadero honor tenerlo en ITV Notifronteras. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. No, el honor es para mí poder sentir que estoy en Quimindé en este momento. Así que encantado para aportar en este importantísimo diálogo que vamos a mantener el día de hoy. Sí, entendamos a nuestros amigos seguidores, para entrar dentro del contexto, es que la sociología es el estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos, artísticos, etcétera, que ocurren en ellas. Y hago este preámbulo porque en días anteriores el COE provincial ha resuelto pedir apoyo al COE nacional para que se militarice nuestra provincia. Y esto debido a que, primero, el virus va subiendo el número de casos, y también no hay el apoyo, no hay la recepción, no hay el comportamiento adecuado por parte de nuestros ciudadanos. E indicar también de que en días anteriores la provincia de Esmeralda se la comparó con Guayaquil en cuanto, insistimos, al comportamiento ciudadano. Entonces, dicho esto, sociólogo, dentro de esta situación, ¿qué amerita de que nuestra sociedad se entienda la realidad que estamos viviendo? Bien, gracias por la entrevista. Mire, el tema de la pandemia no se resuelve con más militarización, no se resuelve con más hospitales, no se resuelve con más medicinas, con más respiradores, con más infraestructura en el campo de la medicina. El COVID se resuelve a partir de la actitud ciudadana. El COVID se resuelve a partir de la responsabilidad y del elevadísimo nivel de conciencia que podamos asumir los ciudadanos en un momento de crisis. Por supuesto que no es tan fácil a que fluya o se ponga de manifiesto esa disciplina de los ciudadanos, porque en medio de eso hay unas reacciones sociales. La población reacciona frente al fenómeno de la pandemia, que es un fenómeno eminentemente biológico. Sin embargo, eso genera unas reacciones sociales, y esas grandes reacciones es el conjunto de amenazas que hoy la población está sintiendo, ¿verdad? Por ejemplo, sentir miedo, sentir temor, sentir desconfianza al saber que en un momento dado puede enfermarse y que el sistema de salud no le va a responder. Al observar que no tiene empleo, no tiene cómo comer, que sus hijos están llorando y que no tiene una respuesta a eso. Entonces, la salida de ese individuo no necesariamente es por indisciplina, a ratos es por necesidad. Las sociedades no son cuadradas, las sociedades son totalmente dinámicas, y hoy más que nunca se requiere de una sociedad supremamente activa. Aquí hay la mirada del gobierno, del Estado, que dicta las leyes, que determina acciones a seguir, pero esa es su mirada. No se puede caminar sin la mirada de los ciudadanos. Por ejemplo, para entender las reales motivaciones que la ciudadanía tiene, romper con esto que tiene que ver con la pandemia. De tal manera que es un tema un poco complejo, donde realmente en la mirada de la sociedad está la cura al virus. Nelson, si hablamos de este comportamiento ciudadano, insisto,
tendrá que ver también con el nivel de educación que tenemos en nuestra provincia. Los márgenes de analfabetismo a nivel del país son altos y especialmente en nuestra provincia. Tiene que ver esto con, decía, con la falta de atención a las normas, a lo que nos pide la pandemia. No tanto así, no necesariamente. Yo diría que más bien tiene que ver con los niveles de adaptación. No es tan fácil que la sociedad de un día para otro asimile hechos y situaciones tan complejas como las que vivimos. No tiene nada que ver los temas culturales, pues los niveles culturales de nuestro pueblo, los niveles académicos son supremamente bajos, ¿verdad? Sin embargo, el tema de la pandemia amenaza a todo el mundo, infunde miedo, infunde terror. La sociedad lo entiende el individuo al margen del nivel de educación que tenga, ¿verdad? Que el tema de la pobreza, si en un momento dado incida, eso sí es diferente, porque se está mandando a que la población se quede, ¿verdad? Pero ¿qué hay que la pandemia está atacando a la gente justo en su casa, dentro de su casa? Y ocurre que lo está cogiendo dentro de su casa, como quien dice, en estado de indefensión, sin poderse defender. La gente está en su casa protegiéndose del mal, pero más bien su casa se está sirviendo para ser atacado. ¿Por qué está siendo atacado? Seguramente porque las normas de bioseguridad no son aplicadas, y eso no tendría que ver tal vez con los niveles de educación, sino más bien tendría que ver con los niveles de disciplina de los individuos. No nos olvidemos que los chinos, por ejemplo, se curaron en un tiempo récord, pero es que son países altamente disciplinados, son países que manejan otra manera de comportarse y de ser. Si miramos, por ejemplo, el modelo sueco de lo que está pasando en los actuales momentos, el modelo sueco por la Organización Mundial de la Salud, se está diciendo que es un modelo ideal porque ellos no han aplicado cuarentena, parten hacia la confianza de los ciudadanos. Están caminando hacia la corresponsabilidad para con los ciudadanos. Están apostando a otras cosas y, verdad, han habido niveles de contagio. Un país de 10 millones de habitantes tiene por lo menos unos 30.000 contagiados, tienen muertes, pero están caminando a que la gente aprenda a cuidarse sola. Sí, Nelson, pero esto podría ser visto también como un autosuicidio, una irresponsabilidad de las autoridades, porque lo que pretenden es de que la enfermedad llegue al tope y de allí la gente empieza a desarrollar alguna inmunidad. Pero es un alto riesgo lo que estamos allí viendo. Yo coincido con usted, efectivamente es un suicidio. Por un lado, puede ser visto así, pero por otro lado le han entregado la rueda del coche, como se dice a los ciudadanos suecos, y le han dicho, usted tiene una responsabilidad en esto. Sencillamente la pandemia vino para quedarse, no se sabe cuándo se va, como tantas otras epidemias. Eso implica que nos tocará convivir con la pandemia y por tanto no vamos a vivir eternamente en la casa, ¿verdad? Empezando porque en la casa nos enfermamos. Por tanto, esa es una teoría que acaba de romperse. Es una tesis que acaba de confirmarse. Y la confirmación de esa tesis es que ni siquiera en la casa se está seguro. Por tanto, la única forma tal vez de aprender a llevar el ritmo de esta epidemia es caminando de la mano con la enfermedad, aprendiéndola a respetar y fundamentalmente trabajar mucho en prevención. Usted notará que mi entrevista la empiezo señalando de que la cura no está en los hospitales. Mañana se congestiona el sistema, como es lo que pasó en Guayaquil y lo que pronto pasará en Esmeraldas y en otras partes del país. Se congestiona el sistema porque de pronto el Estado se ha preparado con más hospitales, que es la presión de la ciudadanía, más hospitales, más respiradores, más medicina, más médico, es decir, todo un contingente para enfrentar a un monstruo. Pero usted no puede enfrentar a un fenómeno, ¿verdad? Porque los fenómenos tienen unas características específicas.
Esa característica de los fenómenos es que son magnos, son macros, son inmensos y tienen la capacidad de causar muchísimo daño. Ejemplo, los fenómenos físicos, el caso de un tsunami, el caso de un huracán o cualquiera de estos fenómenos tienen la capacidad de causar unos estragos, pero inmensos. Y en ese momento la sociedad al otro lado queda totalmente pequeña para poderlos contrarrestar. Es exactamente lo que pasa hoy con un fenómeno biológico donde todos los hospitales que tengan su haber no le van a alcanzar, todos los médicos que tengan no le van a alcanzar. Todo el presupuesto del Estado puede irse en pretender curar la enfermedad y no se la va a curar. Si es que no se entiende que al otro lado también hay que intentar plantar unas murallas gigantísimas. Y ahí está el ejemplo clarísimo, lo que pasa. No nos olvidemos que esta pandemia empezó en los países desarrollados, mi querido Pacho. Empezó en la más grande potencia del mundo, hoy por hoy Estados Unidos. Y, perdón, primero China. Ajá. Luego, para agredir, atacó a Europa. Pues los europeos entienden que son la Coca-Cola en el desierto. Y posteriormente ataquen América y empieza con Estados Unidos precisamente. O sea, proféticamente podríamos decir, como diciéndole a los gigantes del mundo, ustedes no están por encima de... No son comunes. Hablamos bíblicamente, o ustedes no son la divina maravilla del mundo, no están ustedes por encima y también pueden ser agredidos. Esa es mi opinión respecto a esto de la pandemia, mi querido Pacho. Sí, Nelson, estamos tratando de obtener una llamada que nos han pedido los moradores de un sector de la parroquia La Unión, porque ellos tienen un sentir un poco para analizarlo con usted conforme lo que nos va señalando. Hay de por medio del comportamiento ciudadano la preocupación, la falta de empleo y también de que la empresa vaya cerrando sus puertas y con ello mucha gente se irá a la calle. Vamos a escuchar brevemente esta llamada, Nelson, y luego seguimos conversando. ¿Le parece? Doña Mary, buenas tardes, la escuchamos en vivo. Cuéntenos, ¿qué es lo que sucede en la parroquia La Unión? Hola, Pachito, buenas tardes. Nosotros estamos aquí del barrio donde tenemos un total abandono. Aquí la gente está desempleada, los trabajadores, los empleadores, la gente está sufriendo de una enfermedad que es el dengue ha buscado cura aquí en nuestro país, en otra comunidad. Y no tenemos pues una brigada médica que se acerque por aquí a ver qué es lo que está pasando. Manda que se queden en casa, pero dime tú, ¿cómo la gente se queda en casa si no hay trabajo? Hace algunas cuantas semanas le voy a dar una pupita, y tú sabes, y ahí la gente se olvidó y nadie más que nos ha visto por aquí. Estamos en un total abandono, el hecho de que tengamos un trabajo. Tú sabes que cuántos días han pasado de eso. ¿Cómo que se ha dado que han estado? Tú sabes que no se puede ver que no se puede seguridad. Perfecto. La gente no quiere decir. Entonces, ¿qué pasa? Que nadie sabe de quién vamos a confiar. Y eso es lo que tenemos encima. Que a la final tenemos que aprender a convivir con ellos, pero también tenemos que tener conciencia. Pero además de eso, la gente no morirá por la enfermedad, sino por el hambre. Muchas gracias, doña Mary. Gracias, doña Mary. Está entendido su mensaje y esperamos que las autoridades puedan también entenderlo así y vamos a analizarlo aquí con el sociólogo que es nuestro invitado en este momento. Una buena tarde para usted y todos. Esperamos se solucione. Ok, perfecto. Ahí conversábamos con doña Mary, una conocida mujer trabajadora de la parroquia La Unión, Nelson. Tiene un restaurante, pero bueno, ahí usted ha escuchado la queja y cosas como esas nos vamos encontrando, ¿no? Usted decía no va a haber presupuesto que alcance, pero también dentro de su rama nos encontramos con la sociología política que tiene que ver con el comportamiento de las clases sociales, la estructura de esta sociedad y las relaciones que tienen los ciudadanos para con el Estado. O sea, el Estado nos dice que nos quedemos en casa, que colaboremos, pero también la gente empieza a exigir un poco más del Estado que nos atienda, Nelson.
Aquí lo que hay es los efectos colaterales a una crisis. La crisis biológica del coronavirus nos está trayendo consigo efectos colaterales que se van agudizando progresivamente e inician con el tema del desempleo, con el tema de la pobreza, con el tema del hambre, y más adelante dolorosamente serán convulsiones sociales, saqueos y otras cosas parecidas, frente a una necesidad intrínseca del ser humano. O sea, que el coronavirus está trayendo consigo la insatisfacción de necesidades básicas del individuo, ¿verdad? La más importante, comer o atender otras necesidades muy elementales. Por tanto, las políticas públicas no pueden ser cuerpos estáticos. Las decisiones de los gobiernos no pueden quedarse en un solo lema. Tienen que haber redefiniciones constantes, permanentes. Hoy por hoy, la crisis convoca al gran diálogo de los ecuatorianos, donde prime también el pensamiento de los ciudadanos. El tema de quédese en casa ha sido el mecanismo de prevenir el contagio. Pero nosotros, a pesar de que la gente se ha quedado en casa, no ha parado un solo día de subir y de crecer. Pero paralelamente a que ha crecido la enfermedad, el virus, ¿verdad? Ha sido todo ascendiente. Lo grave ha sido cómo se ha ido deteriorando las estructuras del Estado. Y las estructuras del Estado son las familias, pues precisamente, que son las más importantes. Y las familias viven de la industria, viven del negocio, viven de todo esto. Así que frente a esto se requieren urgentes realizar replanteamientos y una mirada desde lo social. Aquí solo la intervención de los líderes de las comunidades, de los grandes promotores, de las amas de casa, de los jóvenes, de los comerciantes, que nos pongamos de acuerdo. Y los grandes acuerdos que hoy por hoy hay que hacer es el manejo del tema de la bioseguridad. Hoy en la mañana, por ejemplo, conversaba con un grupo de transportistas. Nos dicen, nos estamos muriendo de hambre, apenas podemos trabajar un solo día. Le digo, compañeros, pero sean propositivos, planteen cosas, reúnanse, compren sus materiales de bioseguridad, capaz de que en sus carritos, cuando se embarquen, los que se van a embarcar, primero puedan colocar sus pies en cloro. Una vez embarcado en el carro, antes de embarcarse, usted con su gel en mano como chofer responsablemente, póngale gel en sus manos, póngale alcohol, que eso la ciudadanía lo va a ver muy bien, y también el pasajero va a querer ir en su carro, y las grandes posibilidades de enfermarse indudablemente que van a disminuirse. Ponga un letrerito en su carro, de tal manera de que aquí falte el otro lado, y es la gestión de la ciudadanía. Tal vez sea la parte que el Estado, el gobierno, los municipios, las autoridades no están observando. Nada se puede construir si no es desde la mirada de los ciudadanos. Nada va a salir bien mientras los ciudadanos no tengan una activa participación. En cambio, sencillamente estamos creyendo que la gente sale a las calles en una actitud de rebelión al quédate en casa. Y no es así. La gente está saliendo realmente movido por el conjunto de necesidades que le están afectando duramente. ¿Y de qué manera el gobierno quiere atender esto? A partir de militarizar. ¿Qué implica militarizar? Extremar las medidas dictadas por el gobierno. Quédate en casa, continuemos con el aislamiento social, pero ¿hasta cuándo? Si el aislamiento social viene trayendo un montón de efectos colaterales. Mañana continuaremos con el virus y nos quedaremos totalmente empobrecidos. Algo hay que salvar, pues. Y la forma de salvarlo es convirtiendo a cada ecuatoriano en un promotor de esta situación, entregándole la responsabilidad a cada ecuatoriano, haciendo acuerdos, haciendo consensos, y ahí sí funcionan los cabildos, las comunas, los comités barriales, la participación de la comunidad, cuando se involucra la comunidad directamente en estos temas. Y ese sí puede ser un rol de los municipios.
Ese sí puede ser un rol de las juntas parroquiales. Y esa propuesta sí le va a gustar al Estado. Cuando el Estado le diga, cuando las comunidades, los pueblos, los sectores le digan, vea, gobierno, asumimos el riesgo, nos metemos al esquema del Estado, pero atendamos la situación elemental de los seres humanos. ¿Cuál es? Nelson, usted ha planteado allí dos cosas que nos parecen interesantes y que de pronto podamos ampliarla un poco más. El tema de que necesitamos ir un poco más con una política de comunicación de acuerdo a la realidad que estamos viviendo, y eso debe ser emanado por parte del gobierno, capacitaciones, insistir en persuasión a través de la comunicación antes que medidas coercitivas o de militarizar, como hemos dicho, la provincia de Esmeraldas. Y otro aspecto es un poco la unidad de la parte política, porque esto ya no es cuestión de esta bandera de este color o que me eligió este partido político. Nelson. La unidad de la sociedad. La parte política representa un fragmento muy pequeño, de paso muy cuestionada por la misma sociedad. Efectivamente, aquí es la prevención social, y la prevención la hacemos los mismos ciudadanos. Y en ese sentido lo que se requiere es trabajar en una línea de concienciación para que la población esté clara. Lo otro, tal como lo estamos manejando, mi querido Pacho, dolorosamente va a terminar en resistencia, va a terminar en rechazo y en desobediencia social. O sea, el confinamiento que implique el encierro va a terminar en resistencia social. Es grave, y eso ahí sí implica que se le va de las manos a los gobernantes las medidas que se están adoptando, porque se las está adoptando un poco, yo diría, a espaldas de la misma comunidad. Por eso yo citaba hace un rato el modelo sueco. Medio suicida, dijo usted al comienzo, mi querido periodista, pero ellos han apostado a eso, a involucrar a la sociedad. Le han dicho, vea, seamos responsables de toda esta situación, y están responsables. Ahora, esto no significa que los hospitales tengan que inhibirse de su responsabilidad, pero tampoco todo el mundo puede estar confiado a que los que tienen que prepararse son los hospitales y las casas asistenciales y el gobierno con más medicina. No, pues a la inversa. Quien tenemos que prepararnos para enfrentar la crisis, el mal, el problema, lo que ocurre, somos los ciudadanos. De hecho, hay algunas cosas que resultan buenas y tienen que ver con la medicina ancestral, con las curaciones, con la medicina alternativa, cómo ahora se está manejando la crisis. Yo creo que ahora hay menos gente que está yendo a los hospitales y hay más gente que está salvándose, porque se ha desarrollado un lema muy peligroso, que el que se va al hospital se muere, ¿verdad? Y a lo mejor hay razón, porque los hospitales, los médicos no pueden decir abiertamente, no estamos preparados, pero esa es la verdad. En los hospitales la gente no está preparada. Pues mire, hay un reportaje donde se está diciendo de que los chinos realizaron tres autopsias, y con esas 3 autopsias dictaron unos protocolos que los acogió la Organización Mundial de la Salud. Pero luego vinieron los italianos e hicieron 500 autopsias y determinaron de que la principal causa de muerte es por unos temas inflamatorios y por unos trombos que se producen en el pulmón, y que el medicamento que se ha estado utilizando es el inadecuado. Como son cosas de Estado, y entonces se determina que los respiradores no hacen ninguna acción positiva cuando una persona ya está en situación de crisis respiratoria, de ahogo. Colocar un respirador no le hace ningún provecho cuando su necesidad lo que hay es una tremenda inflamación que termina originándole trombos. Y los trombos es transporte de tronquitos de coagulación de la sangre que le impide llevar oxígeno hacia el pulmón, y consecuentemente a eso viene la muerte. Mientras que la forma como ahora la gente ha adoptado sus formas de curarse, con el remedio casero, de aspirar eucalipto, hacerse
el eucalipto, hacerse las gárgaras de sal con limón, ¿verdad? O sea, de a poco la gente ha ido aprendiendo. O sea, tenemos que aprender más aceleradamente respecto a la enfermedad. Hay que aprender a conocer a la enfermedad. Eso es lo que nos va a salvar. Cuando la gente, cada quien, aprenda a enfrentar a la enfermedad. Aprender a enfrentarla significa conocerla de cerca y saberse curar de la misma. Sí, Nelson, coincidimos con ello porque estamos constantemente revisando algunos portales informativos y más, y nos indican precisamente la Organización Mundial de la Salud de que este virus se va a quedar y que tenemos que aprender a convivir con él, tal como enfermedades como el SIDA, como la misma gripe, etcétera. Simplemente pues nos ha tomado de sorpresa y nos ha tomado precisamente eso, de sorpresa. Nelson, el punto de la parte de una sociedad, como estamos señalando, es la que genera, dicen, empleos. Hablamos de las empresas, de la industria, están ejerciendo una gran presión a los COEs cantonales para que reaperturen sus negocios y de esa manera podamos volver a insertar a la gente, a generar divisas, economía. ¿Cuál debe ser el comportamiento, la responsabilidad de este sector en este momento? Bueno, es que aquí o es lo uno o lo otro. Aquí es o la muerte de las industrias y el desempleo de la gente, o asumir el riesgo, ¿sí? Basado en protocolos. Yo creo que las cosas hay que sortearlas. La enfermedad vino hace 3 meses y sorprendió. Pero hoy la gente ha aprendido a convivir ya. Hay una procesadora de mariscos que trabaja a diario con 60 gente. No han parado ni un solo día. No sé si porque está escondida por aquí en un barrio suburbano, la policía y quienes tienen que determinar nunca le hicieron caso. Pero justo hace un rato de iniciar la entrevista yo le decía no iniciemos porque hay un ruido de una máquina. Esa fábrica viene trabajando todos los días, pero todos los días fumigan y todo el mundo llega con sus mascarillas y me imagino que utilizan gel. Entonces, si la gente hoy por hoy ya aprende un poco a convivir con la enfermedad, aprende a manejarse en medio de la enfermedad, seguramente va a seguir existiendo gente que se enferme y habrá mucha gente que termine de fallecer. Pero habrá que salvar lo uno o lo otro. O sea, lo grave sería que mañana nos quedemos en casa, la gente siga muriendo igualito porque la enfermedad nos está atacando en casa y paralelamente nos quedemos empobrecidos. Nos quedemos con el montón de problemas sociales que genera un fenómeno social como el coronavirus, como los que acaba de describir la señora de Reunión. Está diciendo de que sus comedores no pueden trabajar, pero un comedor perfectamente, mi querido Jefferson, que no necesariamente son las grandes industrias, un comedor es el gran sector dinamizador de la economía, los microemprendimientos, las pymes que se llaman, esas son miles que hay en el país y la activación de ese sector, ¿verdad? Si se lo educa bien, ese sector empezará a aplicar sus normas y sus medidas de seguridad. Y en el restaurante, en Guayaquil, ¿qué se está diciendo? A ver, en un restaurante no pueden entrar más de 4, 5, 6 personas. Pero antes de entrar, nadie puede entrar sin mascarilla. Todo el mundo tiene que ponerse gel. Y tempranamente la dueña del comedor tiene que baldear su local con cloro y desinfectantes y todo eso. Y el que entra le va haciendo poner el pie en cloro y todo eso. ¿Por dónde va a entrar la enfermedad? Pero tenemos que enseñarle a nuestra gente. Tenemos, como digo yo, tenemos que empezar a convivir con la epidemia, con la enfermedad, como un mecanismo realmente de poder salir. El pueblo tiene conciencia social, la gente se prepara y si aprende a manejar bien, no corre el riesgo de accidentarse en el camino. Pero también las autoridades, si volvemos al tema del Estado, también deben de señalarnos el camino, no solamente con liderazgo, sino con aplicar políticas que la gente deba de entender. Dígase, a nivel de los municipios, las ordenanzas. En muchos casos, algunos se han demorado, y perdónenme algunos amigos seguidores, en Quirindé recién ayer se aprobó en segunda instancia la ordenanza que va a decirnos que el uso obligatorio de las mascarillas, los negocios que tengan
el asunto de la bioseguridad, como usted está señalando, etcétera, etcétera. Las autoridades están llamadas a marcarnos el camino. No sé si usted esté de acuerdo, Nelson. No, por eso yo le estoy diciendo que las políticas no son estáticas. Lo que sirve para un día no sirve para el día siguiente. Ayer fue oportuno y era necesario quedarnos en casa, ir hacia el aislamiento. Pero las sociedades son dinámicas y están en permanente movimiento. Qué bueno que el municipio haya aprobado ya las ordenanzas. Más vale tarde que nunca, hay un adagio que señala, ¿no? Seguramente muchos municipios ni siquiera estarán todavía en el estudio de esas ordenanzas. Ahora, lo importante sería la aplicabilidad de esa ordenanza, la verdadera rectoría que tiene que haber alrededor de esa ordenanza, la autoridad, el accionar, ¿verdad? Porque esa autoridad viene, esas ordenanzas vienen con un montoncísimo de protocolos donde le dicen, a ver, en cada farmacia, en la cola. Eso, pues hay que disciplinar a la gente, pero ahí tiene que estar el policía municipal, parado en cada farmacia, haciéndolo disciplinar, ¿verdad? Nos están diciendo que diario solamente pueden transportarse de un número de placa. Ok, podemos aumentar que circulen diario 2 números de placa, pero eso sí, al resto de placa usted no me pasa. Los carros que vienen a vender sus productos, no se trata de impedir que los comerciantes no ingresen a las ciudades a vender su producto, por favor, al contrario, y hay que esperarlo en el camino para quitarle su producto y quitarle el queso y amenazarlo con multarlo y sancionarlo. Eso tampoco es. Lo que sí es correcto es que los municipios puedan ejercer una verdadera rectoría y con de tránsito determinar fundamentalmente un carro que ingresa, carro que es fumigado, desinfectado, si no trae los materiales de bioseguridad, regrésese. Todo carro, comerciante, lo que sea, tiene que cargar sus materiales, sus mascarillas. De esa manera nos vamos avanzando. Hoy por hoy que trabaja mucho en la disciplina de la ciudadanía, mi querido Jefferson. Nelson, permítame leer un aporte que nos da el arquitecto Marco Freire, que de paso siempre le agradecemos, es un permanente seguidor de la página y también nos aporta mucho. Dice él que el COE, pregunta más bien, si el COE se estará asesorando con sociólogos y con psicólogos clínicos para conocer el comportamiento humano ante el confinamiento y la falta de ingresos, con sus consecuencias como satisfacer la necesidad primaria de alimentarse, ya que se nota la rebeldía de los vendedores ambulantes. Bueno, un saludo a Marco Freire, mi amigo, un hombre muy inteligente que siempre ha aportado en favor de estas comunidades. Y creo que oportuno. Los COE lo constituyen todas las autoridades del cantón, pero sí es importante contar con la asesoría. A ver, ¿quién es el organismo responsable de llevar adelante la situación? El Ministerio de Salud Pública, en este caso. El Ministerio de Salud Pública y todo el sistema de salud tiene la responsabilidad. En todo caso, no son los municipios los responsables directos de este tema. Sin embargo, el alcalde preside el COE, donde el Ministerio de Salud tiene una rectoría importantísima. A mí me parece que en estos temas es el Ministerio de Salud, con sus técnicos, con sus epidemiólogos, con sus doctores, que se deben convertir en asesores directos al tema de la crisis. Y los municipios copian adecuadamente lo que se está haciendo. Por ejemplo, los municipios sí pueden liderar las campañas de desinfección masiva de la ciudad, ¿verdad? Pero quien tiene el mapa para determinar dónde están son los ministerios de salud previo a una asesoría, como lo señala Marco. Por supuesto que las asesorías son fundamentales, son necesarias hoy por hoy para no malgastar recursos y hacer que esos esfuerzos y esos recursos sean muy bien canalizados. Nelson, estamos viendo de que usted tiene cualquier cantidad de fans acá en Quinindé y eso se da pues a su paso por nuestro cantón. Y permítame leerle algunos de los mensajes. La amiga Alexandra Bravo dice: buenas tardes, Pacho, excelente entrevistado, saludos al sociólogo Nelson Valencia.
Por acá nos dicen David Baez, saludos mi gran amigo Nelson. Pedro Valdés nos dice, hola mi querido Pacho, buenas tardes, me parece muy bien ese diálogo, felicitaciones. Bueno, y así estamos avanzando y claro, para escoger a nuestro entrevistado, pues le echamos mucha cabeza porque sabemos de su valía, una vez más insistimos, sociólogo. Sería importante para no desviarnos en estos buenos criterios, buenos pensamientos de nuestros amigos seguidores en lo que nos ocupa. Decíamos, Nelson, para eso también es necesario de que nuestras autoridades empiecen a convocar a nuestra sociedad, actores sociales y más, involucrarnos, llamarnos bajo un liderazgo y sin ningún tipo de distingos. Eso también debemos de entender a nivel de nuestras autoridades y la misma sociedad. Usted me ha dejado sonreído de oreja a oreja, mi querido Pacho. Al comienzo de la entrevista le dije que sentía que estaba en Quinindé. Yo tengo los mejores recuerdos de Quinindé. Tengo amigos entrañables en esta comunidad. Y por supuesto que a Quinindé lo quiero muchísimo. Y sí me afecta lo que le pase a Quinindé. Y lo que queremos es que este pueblo también pueda avanzar en el marco de su prosperidad. Gente muy trabajadora, muy entusiasta, muy valiosa. Pero efectivamente, yo estoy diciendo de que los líderes tienen una altísima responsabilidad en este tema. Una alta responsabilidad porque es a quienes les toca dar líneas, les toca dar directrices, pero no podemos quedarnos pegados de la manija del tocadisco en seguir poniendo la misma música rayada. Yo estoy diciendo de que el Quédate en Casa fue la iniciativa primaria del mundo, en decir que había que quedarse en casa. Sin embargo, la sociedad es muy evolutiva y su evolución es progresiva, es constante, es permanente. Y hay que sintonizarse con ese pensamiento de la sociedad. Hay que tener un oído muy fino para interpretar aquello que la sociedad está pensando. Y la única manera es tomándolo desde su esencia. Y la esencia de esas estructuras sociales precisamente son los líderes barriales. Y Quinindé tiene una fluidísima capacidad de organización barrial. En Quinindé funciona la Federación de Barrios, no sé quién la dirige ahora, pero allá hay la convocatoria de reunión y le asisten todos los barrios de esta reunión. Marco Vela. Marco Vela. Marco Vela, un saludo a Marquito. Si la gente va a esa reunión es porque está dispuesta a colocar sus hombros, a poner su contingente, a asumir su parte. Por tanto, esas asesorías, como dice Marco Freire, no tiene que ser solamente en el interior del COE cantonal. Hay que usar esas asesorías necesarias en los diversos colectivos de la sociedad. Mire, la sociedad es fácil manejarla porque está estructurada por colectivos. Y ahí usted encuentra el colectivo de los comerciantes, de los industriales, de los sectores barriales, de los GLBTI, de los estudiantes, profesionales. Los estudiantes. Lo que más usted encuentra es colectivo y ahí es donde encuentra la verdadera riqueza de la sociedad, la verdadera esencia. Si aplicamos una política inclusiva, Nelson. Si aplicamos una política inclusiva. Indudablemente, pero eso se lo hace desde unos buenos liderazgos, entendiendo de que el pueblo es el supremo. El pueblo no puede estar solamente para ir a las urnas y sufragar. El pueblo tiene que estar para participar activamente en las decisiones. Sí, Nelson. Parece que tuvo algún inconveniente por allá. No, lamentablemente la batería se me se ha el cable. Ya no hay problema, todo tiene solución menos la muerte, Nelson. Hasta tanto, pues, ya está listo. Usted me avisa nomás. En 10 segundos está resuelto, pero yo sí lo escucho. Entonces, no, tranquilo. Entonces estamos por acá saludando con nuestros amigos seguidores y también queremos invitarles porque esta jornada es casi como la de ayer, que tuvimos 3 entrevistas. Tenemos espacio para conversar y les vamos adelantando. Ya mismo vamos a tratar un tema muy importante, los sectores sociales, como abona Nelson, de la transportación, por ejemplo, se han reunido
comerciantes y tienen una propuesta para hacerle al COE cantonal, que pese a que estemos en semáforo rojo, lo que está señalando nuestro invitado de hoy, vamos aplicando normas de bioseguridad, pero que les permitan irse reactivando de a poco. Tienen una propuesta y la quieren hacer pública en pocos minutos. Estaremos hablando entonces con el sector de transporte, los taxistas, normas de bioseguridad y el transporte no interprovincial, porque de pronto todavía el COE nacional no se lo va a permitir, pero sí a nivel intracantonal. De eso vamos a hablar ya mismo con diferentes actores luego de esta entrevista. Entonces, Nelson me confirma si estamos listos para proseguir. Estamos. Bueno, entonces, Nelson, continuemos con la idea para que no se nos vaya el hilo. Sí, adelante, le escuchamos, Nelson. A ver, no, más bien reformúleme la pregunta porque tuve un pequeño lapsus acá que ya está resuelto. Ya sí, bueno, estábamos coincidiendo en el tema de que nuestras autoridades deben de aplicar de manera externa los aportes y aquí, como lo estamos haciendo con usted, hemos generado debate, pero también al final con conclusiones y recomendaciones. Y hay un importante grupo de nuestra sociedad que es acá en Quirindé, los profesionales. Ellos, en base a su experiencia, a su conocimiento científico, han aportado con algunas ideas que, bueno, hasta ahora no han sido convocadas, no han sido aplicadas y por eso insistimos en que debemos de seguir socializando, incluyendo a los sectores de esta sociedad, en este caso. En síntesis, mi querido Pacho, la cura la tiene la sociedad ecuatoriana. La cura la tienen los ciudadanos del mundo. Y eso sencillamente depende de los niveles de conciencia que podamos asimilar y de los niveles de responsabilidad que los ciudadanos podamos asumir. Pero obviamente que los estados, los pueblos, tienen una conducción. Por tanto, de la capacidad, de la institución, de lo sabio con la que puedan actuar sus autoridades, va a depender muchísimo también el avance, el éxito. Hay que ir más allá de la entrega de raciones. A ratos las raciones se convierten en una acción de auténtica mendicidad, ¿verdad? No es que quiera meter fuego al fogón o mostrarme como un insolidario con lo que se hace. Pero sí se notan las raciones que han entregado las instituciones, se notan, despiertan un espíritu de pordioserismo. Entregar 2 libras de arroz, un cuartito de aceite, esas muy pequeñas sí, inyectan la buena voluntad, pero con la buena voluntad la gente no come. La gente come si es que llegamos a unos consensos. Estos consensos implican mucho en la prevención, en la entrega de la responsabilidad a los ciudadanos, en alimentar más la conciencia, en enseñarle a la gente a que aprenda a conducir. Así como el niño aprende a caminar, así como el niño aprende a hablar, así como la mujer aprende a cocinar, bueno, los hombres también debemos cocinar. Yo creo que así también la sociedad, hoy por hoy, tiene que aprender a manejar esta enfermedad. Perfecto, Nelson. Pero es el camino que queda. Sí, está claro el mensaje y le agradecemos mucho, Nelson. Quisiéramos dejarle en una parte final en la reflexión, porque como le habíamos dicho, tenemos una nueva entrevista y con el compromiso, ojalá, pues, primero de seguir gozando de su amistad y asimismo por esta vía a seguir orientando a nuestra comunidad. De hecho, le comento, Nelson, que cuando pensamos en abrir este espacio, justamente lo pensamos con aportes de profesionales en diferentes áreas. Empezamos con el área de asesoría gratuita legal con un jurisconsulto de acá en nuestro cantón Quirindé. Hoy por este tema de la pandemia está guardadito. Le mandamos un saludo al abogado Fidel Jarrín, pero así decíamos crear un espacio de orientación a nuestra sociedad y créame que es valiosísimo saber que podemos contar con usted. Ojalá que sus ocupaciones no me lo confisquen, pues, Nelson, y podamos tenerlo en una nueva oportunidad. Sí, encantado de estar las veces que se requiera de mi aporte. Creo que para eso estamos los ciudadanos. Hay un cariño inmenso hacia ojalá que algún día lo podamos visitar. Pero por lo demás, nos toca entender que esta pelea la vamos a ganar los ciudadanos. Pero
no serán los gobiernos quienes ganen la pelea. La pelea la ganarán los ciudadanos cuando cada uno empiece a colocar su granito de arena, aunque sea un poquito largo, pero sencillamente lo que hizo el colibrí. Había un inmenso incendio en la selva y el colibrí empezó a llevar agua en su pico. Y todos le preguntaron al colibrí, colibrí, pero tú eres loco, ¿qué es lo que te pasa? ¿Tú crees que con una bocadilla de agua que se fuma hasta en el aire pretendes hacer nada? Y el colibrí muy serenamente le respondió, señores, yo estoy haciendo mi parte. Y es lo que corresponde hoy en esta pandemia, a que cada ciudadano haga su parte. Pero para eso hay que entregarle las herramientas necesarias para que lo pueda hacer. Eso es, mi querido Pacho. Gracias, Nelson Valencia, sociólogo de nuestra provincia de Esmeraldas, con un valiosísimo aporte para este diálogo y este medio de comunicación. Nos hemos comprometido en que, Dios mediante, en un futuro no muy lejano podamos seguir sosteniendo este tipo de conversaciones. Amigos, a ustedes gracias por su participación. Invitarlos para que en pocos minutos más nos enlacemos con otros actores sociales, les decía, de la transportación, para que ellos hagan pública su propuesta que tienen al COE cantonal. Y como nos ha dicho Nelson, aprender a convivir con esta pandemia que, según expertos, insistimos, se va a quedar para largo rato. Una vez más, gracias a nuestro invitado, gracias a ustedes y hasta la próxima. Un abrazo, Nelson. Muchas gracias. Hasta luego.